Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. El video del día de hoy es sumamente importante para que continuemos comprendiendo la grave crisis de la Iglesia y por lo tanto de la sociedad. Prepárense algunos oyentes porque muchas de las cosas que van a escuchar van a ser difíciles de asimilar y es muy posible de que nunca hayan escuchado esto dicho de una forma tan clara y contundente como lo va a expresar en este video el reverendo padre Gregory Hess. Este video es un extracto de un video del padre Hess titulado Sobre la validez e invalidez de los sacramentos del Novus Ordo. Para los que no saben quién fue el reverendo padre Gregory Hess, les contamos. El reverendo y muy apreciado padre Gregory Hess tenía una licenciatura en teología tomística y además un PhD en teología tomística. Asimismo tenía una licenciatura en ley canónica y adicionalmente un PH en ley canónica. El padre Hess sirvió durante 15 años en el Vaticano. Sirvió y conoció a numerosos obispos, arzobispos y cardenales. El padre Hess fue ordenado en el año 1981 en la Basílica de San Pedro. Fue ordenado en el rito nuevo, en latín, por un obispo que había sido ordenado en el rito tradicional de la Iglesia. Poco tiempo después de su ordenación y gracias a sus profundos estudios de teología y ley canónica y de los documentos de Vaticano II, se dio cuenta de los errores y contradicciones que el Concilio Vaticano II había introducido en la Iglesia. Asimismo, también se dio cuenta rápidamente de la ilegitimidad de la Nueva Misa, Novus Ordo. A partir de ese momento nunca más la celebró y a pesar de que nunca fue miembro de la fraternidad sacerdotal de San Pío X, se convirtió en uno de sus defensores más vocales hasta el día de su muerte, que llegó temprano en el año 2006. Asistió el padre Hess en la traducción del latín al alemán de muchos documentos para la SPX en Alemania y dio varias conferencias a sí mismo. Por defender la fe se ganó muchos enemigos dentro y fuera de la Iglesia. Descanse en paz nuestro querido padre Gregory Hess. Este video va a ser un poco largo por la manera en que fue traducido, pero vale la pena que se tomen el tiempo y lo escuchen completamente, aunque sea por partes, un momento ahorita, un momento después, porque la información es sumamente densa, pero es muy necesaria para comprender, como dijimos al principio, esta grave crisis en la que viven los católicos. I say that the Novus Ordo of Mass, published by Pope Paul VI, of most infelicitous memory, that Novus Ordo is not the Latin Roman Rite, but is a schismatic rite. Yo digo que la Misa Novus Ordo, publicada por el Papa Pablo VI de infeliz recuerdo, que esta Novus Ordo no es el rito latino, sino un rito cismático. Why? We have to go back into church tradition here. In the history of the church, many popes made mistakes. That's one of the things that all Catholics finally should come to understand. ¿Por qué? Aquí tenemos que regresar a la tradición de la Iglesia. En la historia de la Iglesia muchos papas han cometido errores. Esto es algo que los católicos finalmente deberían entender. The Pope is hardly ever infallible. Now, to say the Pope is never infallible would be heresy. To say that the Pope is always infallible is even a worse heresy. El Papa casi nunca es infalible. Ahora decir que el Papa nunca es infalible es herejía. Decir que el Papa es siempre infalible es una herejía peor.
So you have to understand that the Pope is hardly ever infallible. The Pope is only infallible when, in the spirit of tradition, in virtue of his apostolic authority, he will define, decree, and statute something to be held the truth by all Catholics. Así que deben entender que el Papa es casi nunca infalible. El Papa solo es infalible cuando en el espíritu de la tradición, en virtud de su autoridad apostólica, él define, decreta, instituye algo que todos los católicos deben tomar como verdad. I have been studying the dogma of infallibility now for 26 years, and I can tell you that it is very clear on that point. The fourth chapter of the Constitutio Prima Dogmatica Pastor Aeternus de Ecclesia Christi of the 18th July of 1870, the fourth chapter is the only chapter of the four chapters that deals with infallibility. Yo he estado estudiando el dogma de la infalibilidad ahora por 26 años y les puedo decir que es muy claro en ese punto. El cuarto capítulo de la Constitución Prima Dogmática Pastor Aetemus de Ecclesia Christi del 18 de julio de 1870. El cuarto capítulo es el único capítulo de los 4 capítulos que tiene que ver con la infalibilidad. And in that fourth chapter, it says explicitly, the Holy Spirit has not been given to the successors of Peter, so that under his revelation they will proclaim a new doctrine. Y en ese cuarto capítulo dice explícitamente que el Espíritu Santo no se les es entregado a los sucesores de Pedro de manera que bajo su revelación puedan proclamar una nueva doctrina. But it has been given to them so that with his help, they will faithfully explain and saintly safeguard the deposit of faith, the tradition handed down from the apostles. Sino que se les ha entregado a ellos de manera que bajo su ayuda ellos fielmente expliquen y santamente custodien el depósito de la fe, la tradición transmitida por los apóstoles. Saintly safeguard and faithfully explain, not change and not add anything new. It says explicitly, they cannot proclaim anything new. And that's a dogma. Santamente custodiada y fielmente explicada, no cambiar ni agregar nada nuevo. Dice explícitamente que no pueden proclamar nada nuevo y esto es dogma. The Holy Spirit will not give his protection to anybody proclaiming a new doctrine. And Pius IX was asked, before he proclaimed the dogma of infallibility, he was asked by the Bishop of Brixen, who disagreed. He was asked, Your Holiness, what happens if in the future a Pope was to teach heresy? El Espíritu Santo no le dará su protección a ninguno que proclame una nueva doctrina. Le preguntaron a San Pío IX, antes de proclamar el dogma de infalibilidad, le preguntó el obispo de Brixton, que no estaba de acuerdo. Su santidad, ¿qué pasaría si en el futuro un papa enseñara herejía? Pius IX, in his usual nonchalant way, said, well, you just don't follow him. So Pius IX was quite aware of the possibility that a future pope might teach heresy. But you will see that that's not new either. The popes have always made mistakes. Pío IX en su simplicidad respondió, bueno, no lo sigan. De manera que Pío IX estaba muy al tanto de la posibilidad de que en un futuro un papa pudiese enseñar herejía, pero como verán, esto no es una novedad tampoco. Los papas siempre han cometido errores. Pope Nicholas I, now he was pope when he said that. He was not a cardinal, there were no cardinals back then.
He was Pope when he said, I baptize you in the name of Christ is a valid baptism. All of you know that it is not valid. El Papa Nicolás I dijo siendo Papa, no cardenal, porque no habían cardenales para entonces. Era ya Papa cuando dijo, te bautizo en el nombre de Cristo. Es un bautizo válido. Todos ustedes saben que no es válido. Whoever baptizes, doesn't matter if it's a layman, the only sacrament a woman can give except marriage to her husband. Whoever baptizes has to pour the water so the water will touch the skin of the one to be baptized and say, I baptize you in the name of the Father, Son, Holy Spirit. Or, I baptize thee in the name of the Father, Son, Holy Ghost. Same thing. Quien quiera que bautice, no importa sea un laico, una mujer, el cual es el único sacramento que puede dar una mujer, excepto el del matrimonio a su marido. Quien sea que bautice tiene que derramar el agua de manera que toque la piel del que es bautizado y decir, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la misma cosa. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. And yet, Pope Nicholas I, as a pope, in a letter to two bishops, said, I baptize you in the name of Christ is a valid baptism. Pope Nicholas I was simply, plainly, totally wrong. Y aún así, siendo Nicolás I Papa, les escribió a dos obispos cartas diciendo, yo te bautizo en el nombre de Cristo, es un bautizo válido. El Papa Nicolás I estaba simple y totalmente equivocado. And he quoted Saint Ambrosius, who is a church father, who said the same nonsense. So mistakes occur. Y él citó a San Ambrosio, el cual fue un padre de la Iglesia, que dijo esta misma insensatez, de manera que ocurren errores. Pope Nicholas I was wrong. And that shows you that the Pope is not necessarily infallible, even when he writes an encyclical or a papal document. There were several other mistakes made by popes which are not of no interest to our topic today. El Papa Nicolás I estaba equivocado. Esto les demuestra que el Papa no es necesariamente infalible, inclusive cuando escribe una encíclica o un documento papal. Hay otras equivocaciones hechas por otros papas, pero no vienen a nuestro punto hoy. And it was in the 12th century when Pope Innocent III said, if a future pope was to change all the rites of the sacraments, he would put himself outside the church. Now, these are not my words, but these are the words of Pope Innocent III. If a future pope was to change all the rites of the sacraments, he would put himself outside the church. Y fue en el siglo XII cuando el Papa Inocente III dijo, si un futuro Papa fuese a cambiar todos los ritos de los sacramentos, él mismo se colocaría fuera de la Iglesia. Ahora bien, estas no son mis palabras, sino las palabras del Papa Inocente III. Si un futuro Papa fuese a cambiar todos los ritos de los sacramentos, él mismo se colocaría fuera de la Iglesia. At the Council of Florence, 1441, Pope Eugene IV held the same. En el Concilio de Florencia, en 1441, el Papa Eugenio IV dijo lo mismo. And at the Council of Trent, finally, this was made a dogma. In the 7th session of the Council of Trent, on the sacraments in general, the Canon 13 reads, Y finalmente en el Concilio de Trento esto fue hecho dogma. En la sección 7 del Concilio de Trento sobre los sacramentos en general, el Canon 13 dice: If anyone was to say that the traditionally handed down rites used in the solemn administration of the sacraments can be held in disdain or be shortened, or be changed into new ones by whomsoever of the pastors of the churches
may he be cursed. If anyone was only to say that, he would already be outside the church and cursed. Si cualquiera fuese a decir que los ritos recibidos por la tradición, usados en la solemne administración de los sacramentos, pudiesen ser despreciados, abreviados o cambiados en unos nuevos por cualquiera que fuese de los pastores de las iglesias, que sea maldito. Si cualquiera fuese a decirlos, se pondría fuera de la iglesia y sería maldito. And the Latin word for whomsoever is absolutely without a second meaning. Y la palabra en latín para quien quiera que fuese es absolutamente sin un segundo significado. It is very clear. The Latin word quiscumque. You can look that up in the dictionary if you don't trust me. The Latin word quiscumque, in classical Latin as in medieval Latin, has only one translation. Es muy claro, la palabra en latín quiscumque, lo pueden buscar en el diccionario si no me creen. La palabra quiscumque, tanto en latín clásico como en latín del medioevo, tiene solamente una traducción. And the translation is whosoever, brackets, no exception granted. Whosoever. Quiscumque is absolutely exclusive. Now, whosoever of the pastors of the churches includes the Pope. Y la traducción es quien quiera que fuese, sin ninguna excepción. Quiscumque es absolutamente exclusivo. Ahora bien, quien quiera que fuese de los pastores de las iglesias incluye al Papa. The Pope is the Bishop of Rome, the Archbishop of Latium, the Primate of Italy, the Patriarch of the West. That's a lot of pastors in one person. So anyone, whosoever of the pastors of the churches includes the Pope. El Papa es el obispo de Roma, el arzobispo de Lazio, el primado de Italia, el patriarca del Oeste. Eso son un montón de pastores en una sola persona. De manera que cualquiera, quien quiera que fuese de los pastores de las iglesias, incluye el Papa. Even my friend Thomas A. Nelson, 10 books, has that translated wrong, probably not his fault, in the documents of the Council of Trent, where it says every pastor. Quiscumque cannot be translated with every. Inclusive mi amigo Thomas Nelson de la editorial 10 Books lo tiene mal traducido. Probablemente no es su culpa. En los documentos del Concilio de Trento, donde dice todo pastor, quiscumque no puede ser traducido como todo. Every would be something like quisque or omnes, but quiscumque means whosoever. The Council of Trent Fathers knew Latin. They were not like the fathers at Vatican II who didn't know a thing about Latin. Todo sería algo así como quisque o omnes, pero quiscumque significa quien quiera que fuese. Los padres del Concilio de Trento sabían latín, no como los padres del Vaticano II que no sabían nada de latín. At the Council of Trent, the only language used was Latin. They didn't speak anything but Latin. Of course, they spoke Italian. They spoke Italian when they were running over for a coffee. But in the Cathedral of Trent, Latin was spoken. And everybody back then knew his Latin. And when they formulated that canon, believe me, they were back then, they took the truth seriously. They were fighting over every single word. En el Concilio de Trento, el único idioma que usaban era el latín. No hablaban más que latín. Por supuesto, hablaban italiano. Hablaban italiano cuando se iban a buscar un café, pero en la Catedral de Trento, el latín era el que se hablaba. Y todo el mundo para aquella época sabía su latín. Y cuando ellos formularon ese canon, créanme, que en ese entonces se tomaban bien en serio la verdad y discutían por cada palabra. And if the word quiscumque was chosen, that meant the Pope too.
to choose the word quiscumque was like saying right in the Pope's face, that means you too. And that's absolutely in accordance with church tradition, as you will see, because Y si la palabra quiscumque fue elegida, significa que el Papa también. Elegir esta palabra quiscumque fue como decirle al Papa en su cara que esto significa que tú también. Y esto está absolutamente de acuerdo con la tradición, como verán. Gregory the Great became Pope in 590. Gregorio el Grande se convirtió en Papa en el 590. Shortly after he became Pope, he added the words, Al poco tiempo de ser Papa, agregó las palabras Diesque nostros in tua pace disponas to the hanc igitur. May you dispose of our days in your peace. The population of Rome almost killed him for that. Said, how dare you touch the sacred canon? That was 590 something. The church back then was very well aware of the necessity of traditions. Dispón en nuestros días tu paz. La población de Roma casi lo matan por esto. Dijeron, ¿cómo se atreve a tocar el sagrado canon? Eso fue en el 1590 y algo. La Iglesia para ese entonces estaba muy alerta acerca de la necesidad de tradición. Then Cyril of Jerusalem said, is it tradition? Ask no more. Means it's tradition, fine. It's not tradition, discard it, forget it. San Cirilo de Jerusalén dijo, es tradición, no preguntes más, queriendo decir, si es tradición, bien, si no lo es, descártalo, olvídalo. The Fathers of Trent therefore said that the Pope could not change the rites. Is that my interpretation or is it papal teaching? It is implicit papal teaching because Los padres de Trento, por lo tanto, dijeron que el Papa no puede cambiar los ritos. ¿Es mi interpretación o es enseñanza papal? Es enseñanza papal implícita porque... Have you ever held a Roman Missal in your hands? Well, if you get a chance, look up the first decrees at the beginning of the book. At the beginning of the Roman Missal, you will find the decree Quo Primum by Pius V. And as the only exception in church history, you will not only find Pius V's decree, but you will find 3 other decrees. ¿Han tenido alguna vez un misal romano en sus manos? Bueno, si tienen la oportunidad, busquen el primer decreto al comienzo del libro. Al comienzo del misal romano encontrarán el decreto Quo Primum del Papa Pío V. Y como la única excepción en la historia de la Iglesia, no solamente encontrarán el decreto del Papa Pío V, sino otros 3 decretos. All through church history, no pope published a book without canceling his predecessor's document if there was one. The typical way, for example, of publishing the Code of Canon Law or the Corpus Juris Canonici that was the predecessor before 1916 would be to authorize a new edition and put in one's document, like Pope Urban IX would put in his name and throw out his predecessor's decree. A través de la historia de la Iglesia, ningún papa publicaba el libro sin cancelar los documentos de sus predecesores si hubiese alguno. La típica manera de publicar, por ejemplo, la ley canónica o el Corpus Juris Canonici, que era el predecesor en 1916, sería para autorizar una nueva edición y poner el otro documento como el Papa Urbano IX, que puso su nombre y eliminó el decreto de su predecesor. The Roman Missal, since 1570, is the only exception in church history. Why? Because Pius V did nothing else but respect the Council of Trent when he codified what was there. When Pius V, Saint Pius V, in 1570 published the Roman Missal, he did not change anything. He changed a few little rubrics that were kind of,
They were not clear. They were kind of confusing, and so he changed them. But the book as such was the missal that had been used for centuries by the Roman Curia. El misal romano desde el 1570 es la única excepción en la historia. ¿Por qué? Porque Pío V no hizo nada más que respetar el Concilio de Trento cuando él codificó lo que estaba allí. Cuando Pío V, San Pío V, en el 1570, publica el misal romano, no cambió nada. Cambió unas pequeñas rúbricas que, ¿cómo se diría?, no eran muy claras, medio confusas, así que cambió eso, pero el libro fue como el que se ha usado por siglos por la curia romana. And he canonized it with the decree quo primum, in which he says, not only the book must never be changed in the future, this mass must be said by all priests in the future, but the decree as such is irreformable. Y él canonizó con el decreto quo primum, el cual dice que no solamente el libro no debe ser cambiado en el futuro, sino que esta misa debe ser dicha por todos los sacerdotes en el futuro y que el decreto como tal no se puede reformar. Some people now argue that the Pope cannot bind the Pope. They argue in what you call legalistic nonsense. They quote Roman law and they misquote Roman law because they quote Roman law well, but they quote Roman law on the wrong level. By quoting the old line. Ahora, hay algunas personas que argumentan que un papa no puede obligar a otro papa. Argumentan en lo que se llama legalidad sin sentido. Ellos citan a la ley romana y la citan mal, porque citan a la ley romana bien, pero en el nivel equivocado, citando las viejas palabras Par in parem potestatem non habet. An equal has no power over an equal. The Pope, at first sight, may seem another Pope's equal. But then, how about the dogma of the Immaculate Conception? Can a future Pope take that back? No, you know very well he can't. So that means that the popes have to respect their predecessors. And as a matter of fact, that's exactly what the old oath of our incoronation says. El igual no tiene poder sobre un igual. El Papa, a primera vista, parecería ver a otro Papa como igual. Pero entonces, ¿qué tal el dogma de la Inmaculada Concepción? ¿Puede un futuro Papa anularlo? No, ustedes saben muy bien que no puede. De manera que esto significa que los papas deben respetar sus predecesores, y esto es exactamente lo que el antiguo juramento de coronación papal dice. Don't be mistaken by the fact that the oath of incoronation was signed in writing by the popes only between the year 781 and 1302. No se dejen confundir por el hecho de que el juramento de coronación no haya sido firmado por los papas sino hasta entre los años 781 y 1302. But the text of the oath of incoronation is still today to be found in that singular collection of rights that pertain only to the Pope called Liber Diurnus Romanorum Pontificum. The text is still there. No Pope has ever contradicted that text. We are talking about basically 1500 years approved theology. That means it's the faith of the Church that the Pope cannot change things. Pero el texto de la coronación se encuentra aún hoy día en la colección de escritos que tienen que ver con el Papa, Liber Diurnus Romarum Pontificum. El texto está allí aún. Ningún papa se ha atrevido a contradecirlo. Estamos hablando básicamente de 1500 años de teología aprobada, lo que significa que es la fe de la Iglesia. El Papa no puede cambiarla. There, in the oath of incoronation, it says, if I was to betray the handed-down tradition of my predecessors, God shall not be a merciful judge to me at the last judgment.
Y allí en el juramento de coronación dice que si fuese a traicionar la tradición transmitida de mis predecesores, Dios no será para mí un juez misericordioso el día del último juicio. So, tradition binds the Pope, especially in liturgy. Why? The oldest liturgical principle that has been written down the first time in the year 250, exactly 1750 years ago, is lex orandi statuat legem credendi. The law of what has to be prayed will determine the law of what has to be believed. De manera que la tradición obliga al Papa, especialmente en la liturgia. ¿Por qué? El principio más antiguo, principio que se ha escrito por primera vez en el año 250, exactamente 1750 años atrás, ex lex orandi statuat legem credendi. La ley que debe rezarse determina la ley que se debe creer. Do not confuse the law of what has to be believed with the deposit of faith. The deposit of faith is at the very beginning of everything. But the law of what has to be prayed, that is the Roman Missal, for example, will determine the law of what has to be believed. What is the law of what has to be believed? The Creed, for example. No confundan la ley que debe creerse con el depósito de la fe. El depósito de la fe es el principio de todo. Pero la ley que debe ser rezada, que es el misal romano, por ejemplo, determinará la ley que debemos creer. ¿Cuál es la ley que debemos creer? El credo, por ejemplo. Every time you recite the Creed at Sunday Mass, at the same time you recite what you have to believe in order to remain a Catholic. Cada vez que rezamos el credo en la Misa del Domingo, a la vez recitamos lo que debemos creer, lo que tenemos que creer para permanecer siendo católicos. Now, in the liturgy, you always found the Feast of the Immaculate Conception. You talk about lex orandi, the law of what has to be prayed. In an ancient missal of the 14th century, or in a handwritten missal of the 8th century, you will find the Feast of the Immaculate Conception on December 8th. Ahora, en la liturgia siempre encontraron la fiesta de la Inmaculada Concepción. Hablamos de lex orandi, la ley que debemos rezar. En un misal antiguo del siglo XIV o en un misal escrito a mano del siglo VIII, encontrarán la fiesta de la Inmaculada Concepción en diciembre 8. That's the law of what has to be prayed, because the priests had to celebrate that feast. However, it only became the law of what has to be believed in 1854, when Pope Pius IX proclaimed the dogma of the Immaculate Conception. So you can easily see in history that the law of what has to be prayed will determine the law of what has to be believed. Lex orandi statuat legem credendi. Esa es la ley que se debe rezar porque el sacerdote debe celebrar esa fiesta. Sin embargo, no se convirtió en la ley que se debe creer hasta 1854, cuando el Papa Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción. De manera que pueden ver fácilmente que en la historia la ley que debe ser rezada determina la ley que se debe creer. Lex orandi statuat legem credendi. Until Pope Pius XI included, no pope ever misquoted that line. So for uninterrupted 1600-something years, we had the popes quoting the same line in the same way. Hasta que el Papa Pío XI la incluyera, ningún papa citó erradamente esta frase. De manera que por más de 1600 y tantos años ininterrumpidos, hemos tenido a los papas citando la misma frase de la misma manera. Always saying the same thing. Then Pius XII in 1947 turned this line around, which I don't think he had the right to do. It's a theological mistake, but it's not our topic today to talk about Pius XII.
siempre diciendo lo mismo. Luego Pío XII en 1947 invirtió esta frase, lo cual pienso que no tenía derecho de hacerlo, pienso que es un error teológico, pero no es nuestro punto de hoy hablar de Pío XII. You can see from this principle that the Roman Missal cannot be considered a mere disciplinary law. It is much more than that. It is way above any discipline. The Roman Missal is the number one law of what has to be prayed because Holy Mass is the number one prayer. Pueden ver que desde este principio el misal romano no puede ser considerado una simple ley disciplinaria. Es mucho más que eso. Está muy por encima de cualquier disciplina. El misal romano es la ley número 1 que debe rezarse porque la misa es la oración número 1. Therefore, when Pius V said, "This missal cannot be changed," and this decree confirming that is irreformable, he did in fact bind his successors. Por consiguiente, cuando Pío V dijo, este misal no puede ser cambiado y este decreto que lo confirma es irreformable, él, de hecho, comprometió a sus sucesores. I ask you, is this my interpretation or is it the Pope's? Well, I showed you that is the papal interpretation, because even John the 23rd did not dare to take out quo primum or the decree followed with, by Clement VIII or the decree by Urban VIII. He did not dare to replace these documents. Les pregunto, ¿es esta mi interpretación o es la de los papas? Bueno, les demostré que es la interpretación papal, porque inclusive Juan XXIII no se atrevió a remover quo primum o el decreto siguiente de Clemente VIII o el decreto de Urbano VIII. No se atrevió a reemplazar estos documentos. That means even John the 23rd visibly thought that he was bound by his predecessors' decrees. That makes 400 years of popes being bound, who felt, quote unquote, that they were bound. Of course, the popes didn't just have a feeling about it. Leave the feelings in California. Significa que inclusive Juan XXIII visiblemente pensaba que estaba obligado por los decretos de sus predecesores. Esto hace 400 años de papas comprometidos que fallaron, que sintieron que estaban obligados. Por supuesto que los papas no tenían un sentimiento acerca de esto. Dejen los sentimientos en California. In the Vatican, you have theologians to discuss things like that. Every single pope, before he writes a decree, will ask his cardinals and his theologians on how to write it. Very few popes ever were proud enough to think that they could single-handed write decrees. En el Vaticano tienen teólogos para discutir cosas como esta. Cada uno de los papas, antes de que escriba un decreto, le preguntará a sus cardenales y teólogos cómo escribirlo. Muy pocos papas han sido tan soberbios como para pensar que podían escribir decretos por sí mismos. And that shows you why the new rite, which Paul VI himself called Novus Ordo Missae, the new order of Mass, is not a work of the Church. And it cannot be considered the Latin Roman Rite because the Latin Roman Rite is bound in the old Roman Missal. Y esto les demuestra por qué el nuevo rito, el cual Pablo VI mismo llamó Novus Ordo Missae, el nuevo orden de la misa, no es un trabajo de la Iglesia y no puede ser considerado el rito de la Iglesia romana, porque el rito de la Iglesia romana está fijado en el misal antiguo romano. So what do you call it? Well, I call it a schismatical new rite. Why? Why? What does schism mean?
Entonces, ¿cómo lo llamas? Bueno, yo lo llamo un nuevo rito cismático. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué significa cisma? Literally, in Greek, schisma means to cut, a cut somewhere. Schism, to go into schism means you cut yourself off the church. You do not split the church, as John Paul II says, or wants you to believe. You cut yourself off the church. You cut yourself off from the church. You leave the church, in short. Literalmente en griego, cisma significa cortar, cortar en algún lugar. Cisma, entrar en cisma, significa que te separas a ti mismo de la iglesia. Tú no divides a la iglesia como dice Juan Pablo II o les quiere hacer creer. Tú mismo te vas de la iglesia, te despegas de la iglesia. En resumen, tú te vas de la iglesia. A schismatic act is not necessarily a formal schismatic act by declaration so that you're really to be considered a schismatic, but it is something that cuts off something of the church. Un acto cismático no es necesariamente un acto formal cismático por declaración, de manera que te consideras cismático, sino más bien es algo que desconecta algo de la iglesia. Now, against church tradition and against the Council of Trent, against quo primum, and against the interpretation of 400 years of papacy, Paul VI wrote up a new rite. Therefore, that has to be considered a schismatic rite. Ahora, en contra de la tradición de la Iglesia, en contra del Concilio de Trento, contra quo primum y en contra de 400 años de interpretación papal, Pablo VI escribió un nuevo rito. Por lo tanto, eso tiene que ser considerado un rito cismático. If it is a schismatic rite, it cannot be considered the Roman rite. If it's not the Latin Roman rite, but a schismatic rite, you cannot apply Pope Pius XII's decree Sacramentum Ordinis to examine its validity. You will have to examine the validity of the Novus Ordo rite, the same way the Church has always examined the validity of schismatic rites. Si es un rito cismático, no puede ser considerado el rito romano. Si no es el rito romano en latín, sino un rito cismático, no pueden aplicar el decreto del Papa Pío XII, Sacramentum Ordinis, para examinar su validez. Tendrán que examinar la validez del rito del Novus Ordo de la misma manera que la Iglesia siempre ha examinado la validez de los ritos cismáticos. How did the Church go about it? Now, the last one to go into a thorough examination of schismatic rites was Pope Leo XIII in 1894 in his decree Apostolicae Curae, in which he decides that Anglican orders are not valid. ¿Cómo lo hizo la Iglesia? Ahora bien, el último que llevó a cabo una examinación exhaustiva de un rito cismático fue el Papa León XIII en 1894, en su decreto Apostolicae Curiae, en el cual decide que las ordenaciones de los anglicanos no son válidas. How did he go about it? First of all, he studied the history of the Anglican rites, as we all, willingly or not, have studied the history of the Novus Ordo, as we are witnesses to its, most of us are witnesses to its publication. Most of us are witness to the disaster it caused, and most of us are witnesses to the heresies and the apostasies that are a result of the Novus Ordo Missa. ¿Cómo lo hizo? Primero que nada, él estudió la historia del rito anglicano. Como todos nosotros, voluntariamente o no, hemos estudiado la historia del Novus Ordo. Como nosotros hemos sido testigos, o la mayoría de nosotros hemos sido testigos de su publicación, la mayoría de nosotros somos testigos del desastre que ha causado. Y la mayoría de nosotros hemos sido testigos de las herejías y apostasías que ha resultado de la Misa Novus Ordo Misae. The second thing to examine was the matter. That hasn't changed in the Novus Ordo, it's no problem.
The third thing to examine was the form of the sacrament. That has changed. It has changed especially in Mass and at ordination. El segundo aspecto a examinar fue la materia. La materia no ha cambiado en el Novus Ordo, no hay problema. El tercer aspecto a examinar fue la forma del sacramento. Eso ha cambiado. Ha cambiado especialmente en la misa y en las ordenaciones. Before we examine the validity of ordinations, I will shortly tell you what I think about the validity of the new Mass. It's not our topic really today, but Antes de examinar la validez de las ordenaciones brevemente, les diré lo que pienso de la validez de la Nueva Misa. No es nuestro tópico realmente hoy, pero as long as bread and wine is used, we have no reason to discuss the matter. How about the form? Now, in Latin, the essence of the words are still kept, not in the translations. mientras se use pan y vino no hay razón para discutir la materia. ¿Qué hay de la forma? Ahora bien, en latín aún la esencia de las palabras se mantiene, no así en las traducciones. In Latin, it says hoc est enim corpus meum in the old rite and hoc est enim corpus meum quod pro vobis tradetur in the new rite. For the chalice, the only thing that changed was that the mysterium fidei is kept out, which is not essential to the transubstantiation. Moral theology has never held that in the days before the council. En latín dice en el rito nuevo. Para el cáliz lo único que cambiaron es que omitieron el mysterium fidei, el cual no es esencial para la transubstanciación. La teología moral nunca sostuvo que lo fuera en los días antes del concilio. El problema son las traducciones. En latín originalmente dice... In the Latin original it says hic est enim calix sanguinis mei novet aeterni testamenti mysterium fidei qui pro vobis et pro multis effunetur in remissionem peccatorum. Christ gave his blood for the many, not for all. In the English translation it reads for all. In the German translation, the same, für alle. In the Italian translation, per tutti. In the Spanish translation, per todos. In all the translations except the Polish translation of all, the translation changed from for the many to for all. Cristo entregó su sangre por muchos, no por todos. En la traducción en inglés dice por todos, en la alemana lo mismo, por todos, en la italiana por todos, en español por todos. En todas las traducciones, excepto en polaco, la traducción cambió de por muchos a por todos. How do you judge such a change? There's two ways. First of all, you look up old moral theologies. In the old moral theologies, you will find that many moral theologians say it is enough for the validity of Mass to say, this is my body, and then to say, this is my blood. ¿Cómo juzgar un cambio tal? Hay dos maneras. Primero, mirar a la teología moral. En la antigua teología moral encontrarán que muchos teólogos dijeron que es suficiente para que la misa sea válida decir, este es mi cuerpo, y luego decir, esta es mi sangre. That is something to be looked at very carefully. What was the problem they discussed? When you find a moral theologian given an answer to a problem, you also have to ask yourself, what was the problem he discussed in the first place? Esto es algo que se debe mirar con mucho cuidado. ¿Cuál fue el problema que ellos discutían? Cuando usted encuentra a un teólogo de moral dando una respuesta a un problema, usted también se tiene que preguntar cuál era el problema que se discutía en primer lugar. Now the problem was accident. What happens if an old priest is saying Mass? While he says Mass, he gets kind of sick, but he continues with Mass.
at the consecration, he pronounces the words of consecration over the bread. Then he picks up the chalice, and he starts to pronounce the words of consecration over the chalice. And all he manages to say is, hic est enim calix sanguinis mei, and that moment he drops dead. El problema So era that is a accidente. ¿Qué pasa si un sacerdote anciano diciendo la misa se siente enfermo, pero continúa con la misa? Al momento de la consagración pronuncia las palabras sobre el pan y luego levanta el cáliz y comienza a pronunciar las palabras de consagración sobre el cáliz, y lo único que alcanza a decir es, y en ese momento cae muerto. What is it now? Wine or the blood of Christ? What is it? So moral theologians had to examine that problem. And within that context, they said, with the utmost probability, it is the blood of Christ. And that's why you read in the old moral theologies that it is the blood of Christ. Ahora sí que hay un problema. ¿Qué es lo que es ahora? ¿Vino o la sangre de Cristo? ¿Qué es? Así que los teólogos de moral tenían que examinar ese problema, y dentro de ese contexto dijeron que lo más probable es que es la sangre de Cristo. Y es por eso que usted lee en la antigua teología moral que es la sangre de Cristo. However, the point is, we are talking about a problem within the frame of the traditional liturgy. We are not talking about a problem outside it. What if you talk about something outside the traditional liturgy? What if you talk about something outside Mass? Sin embargo, el punto es que hablamos del problema dentro del marco de la liturgia tradicional. No estamos hablando del problema fuera de este. ¿Qué hay si habla sobre algo fuera de la liturgia tradicional? ¿Qué hay si habla sobre algo fuera de la misa? Now, as you will see when we discuss the intention of the sacrament of a sacrament always has to be to do what the Church does. Not to do what the Church wants, or to do what the Church did, or to do what the Church will do in the future, but to do what the Church does. What is it what the Church does? Well, what the Church has always done is what the Church does. What the Church has always outlawed is what the Church does not. Bueno, como verán cuando discutamos la intención del sacramento, la intención del sacramento siempre tiene que ser hacer lo que la Iglesia hace. No hacer lo que la Iglesia quiere hacer o lo que la Iglesia hizo o lo que la Iglesia hará en un futuro, sino hacer lo que la Iglesia hace. ¿Qué es lo que la Iglesia hace? Lo que la Iglesia siempre ha hecho es lo que la Iglesia hace. Lo que la Iglesia siempre ha declarado ilegal es lo que la Iglesia no hace. In the Code of Canon Law, be it the new Code of Canon Law or the old Code of Canon Law or all the books before, it says to attempt to consecrate outside Mass is nefas, sacrilege. Nefas is a very strong Latin word, derived from fas, F-A-S. Fas is divine law. Nefas, therefore, is not divine law. The contrary of divine law. En el derecho Therefore, canónico, something el extremely nuevo evil. o el antiguo o los libros anteriores dice que intentar consagrar fuera de la misa es un nefas, sacrilegio. Nefas es una palabra muy fuerte en latín que se deriva de fas. Fas es la ley divina. Nefas, por lo tanto, es no ley divina, es lo contrario, por consiguiente, algo extremadamente maligno. So, the canon in the old or the new Code of Canon Law should be translated to attempt to consecrate outside Mass is extremely evil. It is not the purpose of a law book to define if that is possible. It's only the purpose of a law book to say if it's allowed or not. Now, if the Church for 2,000 years has called the attempt to consecrate outside Mass a sacrilege, then you cannot say the Church does it. De manera que el canon, tanto en el Nuevo como en el Antiguo
Traduce: tratar de consagrar fuera de la misa es extremadamente maligno. No es el propósito de la ley del libro definir si esto es posible. Es únicamente el propósito del libro de la ley decir si se permite o no. Ahora, si la Iglesia por 2000 años lo ha llamado el intento de consagrar fuera de la misa un sacrilegio, entonces usted no puede decir que la Iglesia lo hace. That means if I was to play a terrible joke on our Lord, and if I attempted to consecrate the wine contained in this carafe, nothing would happen, because it's outside Mass, except that I would be in mortal sin. But otherwise, nothing would happen. So you have to see the difference between the context of outside Mass and the context of within the traditional frame of Mass. Esto significa que si yo fuese a jugarle un chiste terrible a nuestro Señor y si yo intentase consagrar el vino que contiene esta jarra, nada pasaría porque es fuera de la misa, excepto que yo estaría en pecado mortal. Pero de otra manera nada ocurriría. De manera que ustedes tienen que ver la diferencia entre el marco del contexto fuera de la misa y el contexto dentro del marco tradición de la misa. Therefore, I side against those who say, with the old moral theologians, that it is sufficient to say this is my body and this is my blood in order to have the sacrament take place. And I side with those who say that the new Mass in English is not valid because in the Roman Missal, in De Defectibus, it says so. Por lo tanto, yo me coloco en contra de aquellos que, junto con los viejos teólogos de moral, que dicen que es suficiente decir este es mi cuerpo, esta es mi sangre para que se lleve a cabo el sacramento, y me coloco en favor de aquellos que dicen que la misa nueva en inglés no es válida porque en el misal romano en Defectibus lo dice. I agree with that. In the Roman Missal, at the beginning of the Roman Missal, there is a decree, usually 2 pages, that speaks about what happens if something goes wrong at Mass. De defectibus in celebratione missarum occurrentibus. That decree was published and signed by Pope Pius V in 1571, 1 year after the Missal came out. And there it says, yo estoy de acuerdo con esto. En el misal romano, al comienzo del misal, hay un decreto, usualmente de 2 páginas, que habla de qué pasa si algo va mal en la misa. Este decreto fue firmado por el Papa San Pío V en el 1571, un año después que saliera el misal, y allí dice: if the celebrant was to be distracted or interrupted at the words of consecration, and if these shortened or changed words of consecration contain a change of significance, and if the celebrant does not repeat the words of consecration fully and correctly, the sacrament does not take place. Si el celebrante fuese distraído o interrumpido en las palabras de la consagración y si recortara o cambiara las palabras de la consagración en el contenido de su significado y si el celebrante no repitiese las palabras de la consagración completa y correctamente, el sacramento no se lleva a cabo. Now to change for the many to for all, as you can easily see, is a change in significance. And please do not say, like some learned scholastic scholars, pseudo-scholars say, that in antiquity they didn't know the difference between many and all. That's absurd. That is to deny reason to all antique cultures. Ahora cambiar de por muchos a por todos, como pueden apreciar, hay un cambio en el significado. Y por favor no digan, como estos académicos autodidactas pseudoacadémicos,
dicen que en la antigüedad no sabían la diferencia entre muchos y todos. Eso es absurdo. Esto es como negar la razón a todas las culturas antiguas. In all the antique languages, you will find a word for all, like in Latin, omnes, and you will find a word for many, multi. Therefore, those are two different things. The many and all is a different thing. Many people in this country are Democrats. Thank God, not all. En todas las lenguas antiguas encontrarán una palabra para todos en latín, omnis y por muchos multis. Por lo tanto, esas son dos cosas diferentes. Los muchos y todos, dos cosas diferentes. Mucha gente en este país son demócratas, gracias a Dios, no todos. So, there is a difference. Now, to change the words of consecration from the many to all is a change of significance. Now, the Roman Missal says, in that case, the sacrament doesn't take place. Now, how about the consecration of the bread? De manera que hay una diferencia. Ahora, cambiar las palabras de la consagración de por muchos a todos. Es un cambio en el significado. Ahora, el misal romano dice que en este caso el sacramento no se efectúa. ¿Qué tal la consagración del pan? It still says, this is my body. Well, we have to apply the principle of the intention again. The Church does not consecrate outside Mass. But if the words of the chalice are invalid, and if the words of the chalice are invalid right away from the start, that means if the words for the consecration of the chalice are invalid in the book, then before Mass starts, you know, or it is evident, you might not know, but it is evident that there will be no consecration of the chalice. If there is no consecration of the chalice, there is no Mass. Aún dice, este es mi cuerpo. Bueno, tenemos que aplicar el principio de la intención de nuevo. La Iglesia no consagra fuera de la misa, pero si las palabras del cáliz son inválidas, y si las palabras del cáliz son inválidas desde el comienzo, significa que si las palabras de la consagración del cáliz ya son inválidas en el libro, entonces antes de que comience la misa, usted sabe o es evidente, tal vez usted no lo sepa, pero es evidente que no habrá consagración del cáliz. Si no hay consagración del cáliz, no hay misa. But as it is not possible to consecrate outside Mass, in that case, even the words of the consecration of the bread are not valid, not because of a defect of form, but because of a defect of intention. If the Church does not consecrate outside Mass, then I cannot have the intention to do what the Church does if I want to consecrate the bread and not the bread and the chalice and communicate it. You see, to have Mass, it needs three things. Pero como no es posible consagrar fuera de la misa, en ese caso inclusive las palabras de la consagración del pan no son válidas. No por el defecto en la forma, sino por el defecto de la intención. Si la Iglesia no consagra fuera de la misa, entonces yo no puedo tener la intención de hacer lo que la Iglesia hace si yo quiero consagrar el pan y no el pan y el cáliz y comulgar. Verán, para decir misa se necesitan tres cosas. Consecration of the bread, consecration of the chalice, and communion of the priest, which is the annihilation of the victim, the completeness of the sacrifice. Consagración del pan, consagración del cáliz y la comunión del sacerdote, que es la aniquilación de la víctima, el completar el sacrificio. If it is guaranteed that that will not take place, then it is guaranteed it will not be a Mass. If it is guaranteed that it will not be a Mass, there cannot be consecration at all. I've come to the conclusion that the Mass in the vernacular is invalid. Si está garantizado que ello no se llevará a cabo, está garantizado que la misa no se llevará a cabo.
Si está garantizado que la misa no se llevará a cabo, entonces no habrá de ninguna manera consagración. He llegado a la conclusión de que la misa en vernáculo es inválida. However, I cannot give you scientifically irrefutable proof for what I say. Neither could you altogether give me scientifically irrefutable proof that the new Mass in the vernacular is valid. Therefore, we face certainty on doubt. Sin embargo, no les puedo dar una prueba científica irrefutable de lo que les digo. Tampoco todos ustedes, todos juntos, pueden darme ninguna prueba científicamente irrefutable que la misa nueva en el vernáculo es válida, de manera que encaramos certeza de la duda. We have the proof that the new Mass is doubtful. And that's why we are not allowed to go to the new Mass, because Blessed Innocent XI condemned the following sentence: "For pastoral reasons you may approach sacraments according to the probability as to its validity." That was condemned. That means if there is doubt, you cannot go. Simple. For those who want to look it up, that's Denzinger Schönmetzer 2101. Hemos probado que la misa nueva es dudosa y es por esto que no se nos permite asistir a la misa nueva, porque bendito Inocencio XI condenó la siguiente oración: por razones pastorales se pueden acercar a los sacramentos de acuerdo a la probabilidad en cuanto a su validez. Esto fue condenado. Quiere decir que si hay duda, no debe ir. Simplemente, para aquellos que lo quieran verificar, esto está en Denzinger 2101. We cannot and must not approach doubtful sacraments. As far as the new Mass in Latin is concerned, at least if the priest follows the book, if the priest says the so-called Roman canon, and if the priest says the whole Mass in Latin, I cannot see any possible reason to doubt the validity of the Mass, simply because we are facing the same problem that we have with the Masses in the Russian Orthodox Church or the Greek Orthodox Church. Please do not forget, the Russian Orthodox and the Greek Orthodox deny the papacy. No podemos y no debemos acercarnos a sacramentos dudosos. En cuanto a la preocupación de la misa nueva en latín, por lo menos si el sacerdote sigue el libro, si el sacerdote dice el tal canon romano, si el sacerdote dice toda la misa en latín, no puedo encontrar ninguna razón posible para dudar la validez de la misa, simplemente porque nos encontramos con el mismo problema que tenemos con las misas de la Iglesia ortodoxa rusa o la Iglesia ortodoxa griega. Por favor, no se olviden que los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos niegan el papado. They deny that the successor of Peter is the supreme head of the church. They are even much worse than that. They are real heretics. Some people today, because of their delusion with the new liturgy, lean towards the Oriental rites. Well, that's first of all against tradition. Second, they lean towards heresy, because the Russian Orthodox and the Greek Orthodox fight each other if they would accept the first 4 councils or the first 7 councils. Big deal. They are heretics anyway. The moment you deny one dogma of the Catholic Church, already you cease to be a Catholic, let alone several councils. Ellos niegan al sucesor de Pedro, cabeza suprema de la Iglesia, pero son peor que eso, son realmente herejes. Algunas personas hoy, por la desilusión con la nueva liturgia, se inclinan a los ritos orientales. Bueno, eso primeramente va en contra de la tradición y segundo, ellos se inclinan hacia la herejía, porque los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos se pelean entre ellos sobre si aceptan los primeros 4 o los primeros 7 concilios. Gran cosa. Son herejes de todas maneras,
ya que en el momento en que rechazan un dogma de la Iglesia Católica ya dejan de ser católicos, más aún varios concilios. So we have to consider the fact that even though the Russian Orthodox and the Greek Orthodox are heretics and schismatics, the Catholic Church has always accepted all the 7 sacraments as valid. With the Russian Orthodox and the Greek Orthodox, the Catholic Church has always said, decided, and taught that all the 7 sacraments in the Russian Orthodox Church and in the Greek Orthodox Church are to be considered valid. That means they take place, validity. They are all illegitimate because it's schismatics and heretics administering the sacraments, but they're all valid. De manera que debemos considerar el hecho que aunque los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos son herejes y cismáticos, la Iglesia Católica siempre les ha aceptado los 7 sacramentos como válidos, con los ortodoxos rusos y los ortodoxos griegos. La Iglesia Católica siempre ha dicho, decidido y enseñado que todos los 7 sacramentos en la Iglesia Ortodoxa rusa y la Iglesia Ortodoxa griega deben ser considerados válidos. Eso significa que se llevan a cabo válidamente. Son ilegítimos porque son cismáticos y herejes los que administran los sacramentos, pero son válidos. That means they do take place, even though it's not allowed to do it. The same, I hold true for the new Mass properly celebrated. I consider the new Mass a schismatic rite, therefore it has to be judged according to the principles of judging a schismatic rite, and therefore I consider it valid because Leo XIII in Apostolici Cura says the following. Significa que se llegan a realizar aunque no tienen permiso para hacerlo. Lo mismo sostengo para la Nueva Misa cuando es celebrada apropiadamente. Considero la Nueva Misa un rito cismático, por lo tanto debe ser juzgada con los principios con los que se juzgan un rito cismático y por lo tanto la considero válida. Porque León XIII en Apostolici Cura dice lo siguiente. If a group, a new kind of church, quote unquote, was to change the rites and abbreviate the rites so they would leave out essentials pertaining to the sacrament, and if they would teach the contrary of what is true for the sacrament, then even a validly ordained minister could not celebrate validly with their books. Si un grupo, un nuevo tipo de iglesia, entre comillas, que cambiara y abreviara los ritos dejando afuera esenciales pertenecientes a los sacramentos, y si enseñara lo que es contrario a los sacramentos, entonces aún un ministro válidamente ordenado no podría celebrar válidamente con sus libros. That was the question that had been posed to Leo XIII, because some Anglican bishops secretly got themselves consecrated bishops by Russian Orthodox. They were just bribed, I mean, it's easy. And so they had to answer the question, if I am an Anglican bishop secretly consecrated by a Russian Orthodox bishop, then I'm a validly consecrated bishop. Can I therefore ordain priests in the Anglican rite? No, because the Anglican rite not only as such leaves out essentials of the sacraments, but the Common Prayer Book in its first pages defines heresy. Esta es la pregunta que le hicieron a León XIII porque algunos obispos anglicanos fueron secretamente consagrados por obispos ortodoxos rusos. Habría sido fácil, los sobornaron. Y entonces tuvieron que responder la pregunta: si soy un obispo anglicano secretamente consagrado por un obispo ortodoxo ruso, entonces soy un obispo válidamente consagrado y ¿puedo entonces yo ordenar sacerdotes en el rito anglicano? No,
porque el rito anglicano no solo como tal deja fuera los esenciales del sacramento, sino que el libro de oración en sus primeras páginas define herejía. In the first pages of the Common Prayer Book, in some editions in the last pages, it says explicitly that the real presence and the sacrificial priesthood are to be considered popish superstitions. So that's direct heresy, explicit heresy. En las primeras páginas del libro común de oraciones y en algunas otras ediciones, en las últimas páginas, dicen explícitamente que la real presencia y el sacrificio sacerdotal deben ser considerados supersticiones papales, de manera que esto es una herejía directa, herejía explícita. And that is the difference to the conciliar church. The church, quote-unquote church, the sect that was a result of Vatican II, never officially denied the real presence or the priesthood. Not officially. Well, most bishops don't believe it. And I don't know if the Pope believes it. It is very difficult to say what the Pope believes. It's very difficult to say what a Pope who kisses a Quran would really believe, except in himself. But on paper, and this is what concerns us, we're not concerned with people here, we're concerned with documents. Y esa es la diferencia con la Iglesia conciliar. La Iglesia, entre comillas la Iglesia, la secta, que fue el resultado del Vaticano II, nunca oficialmente negó la presencia real o el sacerdocio. No oficialmente, aunque la mayoría de los obispos no lo creen, y no sé si el Papa lo cree. Es muy difícil decir qué es lo que el Papa cree. Es muy difícil decir qué es lo que un Papa que besa el Corán creería realmente, excepto en sí mismo. Pero en papel, y esto es lo que nos preocupa, no estamos preocupados por las personas, estamos preocupados por los documentos. On paper, the so-called Catholic Church, the counterfeit church as Father Paul Kramer calls it, the new church, the Novus Ordo Church, or the Church of the New Advent as our dear Pope calls it, on paper, that sect believes in the real presence and the priesthood. Therefore, one of the two conditions named in Apostolici Curae by Leo XIII does not apply. En papel, la tal llamada Iglesia Católica, la Iglesia falsificada, como la llama el padre Paul Kramer, la nueva Iglesia, la Iglesia Novus Ordo o la Iglesia del Nuevo Adviento, como la llama nuestro querido Papa. En papel, esa secta cree en la real presencia y el sacerdocio, por lo tanto, una de las dos condiciones nombradas en Apostolicae Curae de León XIII no aplica. Because while Pope Paul VI, when he changed the Mass and when he changed the sacraments, he left out some important things. He did not leave out the form, and he never said it is not a sacrament, and he never said it is not true, and he never said it's not a sacrifice. Paul VI was a heretic. He said Mass has the character of a meal. That's heresy. But he never said that Mass does not have the character of a sacrifice. According to Pope Leo XIII, that would be needed in order to invalidate the celebration. Porque mientras el Papa Pablo VI, cuando cambió la misa y cuando cambió los sacramentos, dejó fuera ciertas cosas importantes, no dejó fuera la forma y nunca dijo que no era un sacramento y nunca dijo que no era verdadero y que no era un sacrificio. Pablo VI era un hereje. Él dijo que la misa tiene el carácter de una comida. Eso es herejía, pero nunca dijo que la misa no tenía carácter de un sacrificio. Y de acuerdo con el Papa León XIII, eso sería necesario para invalidar la celebración.